Clarita apretó la mano de su mamá, Elena, con una fuerza desesperada que revelaba el terror infantil que la atenazaba. Cada paso era una batalla contra el frío y la incertidumbre. Caminaban por las calles mojadas y ruidosas de la bulliciosa Ciudad de México, un laberinto de asfalto gris y desesperanza que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La lluvia, pertinaz y fría, había vuelto a arreciar, empapándolas hasta los huesos. El agua helada ya se filtraba sin piedad por los pequeños agujeros de sus viejos y gastados zapatos, calando sus pies hasta el alma, adormeciendo sus dedos con un frío punzante que les robaba la poca energía que les quedaba. El estómago de Clarita rugía con un eco vacío y doloroso, un lamento constante. Solo habían comido unas humildes tortillas con sal en todo el día, una miseria que apenas aplacaba el hambre que las consumía, dejándolas débiles y mareadas, con la vista nublada. «Mi niña, necesito que seas muy valiente», le susurró Elena, su voz apenas un hilo, pero cargada de una determinación férrea, una última chispa de esperanza que ardía débilmente en su interior. Se detuvo bruscamente frente a un imponente rascacielos de cristal y acero que centelleaba con luces doradas bajo el cielo gris plomizo, un monumento a la riqueza y el poder que se alzaba desafiante ante ellas. El edificio, una torre de ambición y éxito, parecía burlarse de su propia indigencia, de su miseria palpable, de la ropa empapada que se les pegaba al cuerpo. «Vamos a ver a una persona muy importante, alguien que puede cambiar nuestro destino para siempre», añadió, su mirada fija en la cima, como si la salvación estuviera en ese punto inalcanzable. «¿Es el señor que nos va a ayudar con el alquiler, mamá? ¿El que tiene una casa grandota como las de las películas?», preguntó Clarita, sus ojos grandes y llenos de una inocencia que a Elena le partía el alma, mientras se limpiaba la nariz con la manga de su suéter deshilachado, sintiendo el escozor del frío en su pequeña nariz, ya roja por el viento, y las lágrimas secas que no había podido derramar. Elena no contestó. Su mirada estaba fija en la cima del edificio, solo alzó la vista, sus ojos cansados siguiendo la línea ascendente de la torre, contando los pisos uno a uno, su mente en un torbellino de recuerdos y arrepentimientos, de decisiones pasadas y un futuro incierto, hasta llegar al último, al vértice de esa mole de cristal que tocaba las nubes. En el piso 40 vivía Sebastián del Valle, el hombre más influyente que había conocido en su vida, el magnate tecnológico cuyo nombre era sinónimo de innovación y fortuna en todo el país, un pilar intocable en el mundo de los negocios. Pero para Elena era mucho más. Era el hombre que ignoraba por completo la existencia de su hija, el secreto que había guardado celosamente durante 7 largos años, un peso insoportable en su alma, que la había consumido en el silencio. La ironía de estar allí, mojadas, hambrientas y desesperadas, frente a la encarnación de su pasado y su única esperanza, la oprimía hasta casi quitarle el aliento, amenazando con hacerla desfallecer en medio de la calle, una sensación que la había acompañado durante días. Mientras tanto, 40 pisos más arriba, en la cúspide de su imperio, un lugar donde el eco de la ciudad apenas llegaba y el zumbido de la vida urbana se convertía en un murmullo distante, Sebastián terminaba de revisar los reportes financieros de su vasto emporio tecnológico. Las ganancias del trimestre habían sido excepcionales, superando todas las expectativas, una cifra obscena que lo colocaba en la cima, el rey indiscutible de su propio universo, donde solo contaban los números y el poder. Se sirvió un generoso trago de su whisky escocés más selecto, un ámbar líquido que brillaba tentadoramente en el vaso de cristal, prometiendo un breve olvido de cualquier mínima inquietud,
y se paró frente al gigantesco ventanal que ofrecía una vista panorámica de la metrópolis que se extendía bajo sus pies, un lienzo vibrante de luces y sombras que se difuminaban en la distancia. Desde esa altura vertiginosa, las luces de la Ciudad de México parecían un mar de diminutas estrellas centelleantes, y la gente, meras hormigas, moviéndose sin rumbo por las intrincadas calles, insignificantes en su vasto universo de poder y dinero. Una sonrisa fría, casi imperceptible, se dibujó en sus labios, una máscara de triunfo y autocomplacencia. Su teléfono vibró. Una interrupción en su santuario de silencio, en su burbuja de perfección. Era Daniel, su socio y amigo de confianza, cuya voz resonó con un entusiasmo casi febril, un reflejo de su propia ambición desmedida. ¿Ya viste los números? Somos imparables, hermano. Absolutamente nadie nos detiene. El próximo año seremos los líderes indiscutibles de la industria a nivel nacional. Nadie podrá detenernos, te lo aseguro. Ni la competencia, ni los reguladores. Sí, lo sé, respondió Sebastián tomando un sorbo lento de su bebida, su voz imperturbable, acostumbrado a la magnificencia de sus logros, a las victorias constantes. El éxito engendra más éxito. Es la ley natural del universo, Daniel. Una ley que nunca falla. Aquellos que se esfuerzan, triunfan. Sebastián colgó y regresó a su escritorio de caoba pulida, un mueble imponente que parecía absorber la luz, tan oscuro y sólido como su propia ambición, como su alma. A sus 38 años había construido un imperio desde cero, un conglomerado tecnológico que dominaba el mercado con puño de hierro, sin piedad ni remordimientos, aplastando a la competencia. Podía adquirir lo que deseara, desde una isla privada en el Caribe hasta una obra de arte millonaria de un maestro renacentista que se exhibía en su propia galería. Viajar a cualquier rincón del mundo en su jet privado, codearse con quien quisiera, desde presidentes hasta celebridades de Hollywood que buscaban su favor, su influencia, pero su lujoso penthouse, un monumento al poder y la exclusividad, se sentía desoladoramente vacío, una prisión de oro donde la soledad era su única compañía. Un eco constante que resonaba en sus paredes de mármol y cristal, recordándole su propia vacuidad, la ausencia de algo más allá de los logros materiales. Abajo, en la recepción del reluciente edificio, que parecía brillar con una luz propia ajena a la miseria exterior, Elena intentaba desesperadamente convencer al guardia de seguridad de que necesitaba hablar con el señor del Valle. Su voz, aunque agotada, llevaba un tono de urgencia que rozaba la súplica, una voz rota por la desesperación y el cansancio extremo. Sus manos temblaban mientras sostenía una identificación caduca. «Señora, ya son las 10 de la noche. El señor del Valle no recibe visitas sin cita previa, y menos a estas horas», le espetó el guardia, un hombre corpulento y con uniforme inmaculado, cuya mirada de hielo se posó en sus ropas empapadas y desgastadas, como si fueran una afrenta personal a la pulcritud del lugar, una mancha que debía ser erradicada, un elemento disruptivo en su orden. «Por favor, dígale que soy Elena Rojas. Él me conoce. Es de vida o muerte, se lo ruego», insistió Elena, su voz subiendo un poco de tono, una desesperación apenas contenida que amenazaba con desbordarse, con hacerla gritar. La dignidad, por la que había luchado tan arduamente, se desmoronaba ante la inminencia de la muerte y el futuro incierto de su hija. Sentía la mirada de Clarita sobre ella, una presión silenciosa. «¿Elena Rojas?» El guardia, con una expresión de escepticismo palpable, revisó una lista digital en su tableta, sus dedos gruesos navegando por la pantalla con lentitud exasperante. Su mirada recorrió la información, su ceño frunciéndose con desaprobación. «No está en los contactos autorizados. No puedo dejarla pasar sin una cita, son las reglas».
Clarita, sintiendo la tensión en el aire, la desesperación creciente en la voz de su madre, se acercó al imponente escritorio del guardia y lo miró con sus grandes ojos tristes e inocentes, que parecían implorar piedad, pequeños pozos de angustia. «Señor, mi mamá está muy enferma, tiene mucha tos y le duele el pecho. Solo queremos hablar con el señor del Valle por 5 minutos, por favor. Es muy importante para mi mamá, para que se mejore». El guardia, un veterano de 1000 noches en la recepción acostumbrado a los dramas humanos, se sintió conmovido por la vulnerabilidad de la niña y el brillo húmedo en sus ojos, por el escalofrío que le produjo su súplica, un recordatorio de su propia hija pequeña. Su expresión de hierro se suavizó un poco, apenas un milisegundo de humanidad. Tomó el teléfono y marcó al penthouse, dudando. «Señor del Valle, disculpe la molestia. Hay una señora aquí que dice llamarse Elena Rojas. Viene con una niña pequeña y dice que es urgente. Parece muy afligida y la niña tiene un aspecto frágil». Arriba Sebastián, al escuchar el nombre, al percibir ese eco distante del pasado, casi se atragantó con su whisky, el líquido quemándole la garganta, un fuego que no era de la bebida. Elena. No había escuchado ese nombre en 8 largos y vacíos años, no desde aquella noche de su graduación. Los recuerdos lo asaltaron de golpe. Una avalancha incontrolable que derribó las barreras de su memoria, imágenes fugaces que lo persiguieron, sus risas melodiosas en la oscuridad de una discoteca, sus miradas cómplices que prometían el mundo sin palabras, la noche apasionada que pasaron juntos en su antiguo apartamento de soltero, un lugar mucho más humilde que su actual mansión en el cielo, después de conocerse en un concurrido bar del centro, una noche de despreocupación y vino barato, de juventud y promesas efímeras. Había sido solo una aventura fugaz de una noche, un encuentro casual en un momento de su vida en que solo pensaba en el ascenso, en la escalada implacable hacia la cima. Ella era una simple dependienta en una boutique de ropa, una chica sencilla y llena de vida, con una risa contagiosa y una calidez que lo había sorprendido, y él, un joven ambicioso que recién comenzaba su negocio, un lobo hambriento en un mundo de tiburones. Un error, se había convencido de ello, una distracción efímera que había olvidado rápidamente, sepultándola bajo capas de trabajo y riqueza. «¿Elena Rojas?», repitió Sebastián, su voz apenas un susurro, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba desbocadamente en el pecho, un tamborileo violento que resonaba en sus oídos, despertando algo dormido en su interior. Un escalofrío le recorrió la espalda, un presentimiento helado que le recorrió el alma. Había algo en ese nombre que lo sacudía hasta lo más profundo de su ser, un eco de una vida que había dejado atrás, de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Sí, que suban inmediatamente, sin un minuto de retraso. El guardia colgó y los miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad mal disimulada. «Pueden subir. Piso 40. El señor los espera. Deprisa». En el ascensor, que ascendía con una suavidad imperceptible, como una burbuja de cristal que se elevaba hacia el cielo, un silencio tenso se instaló entre Elena y Clarita. Clarita preguntó, su voz pequeña y preocupada. «Mamá, ¿por qué tienes los ojos rojos? Estás triste, estás llorando por algo. Este señor nos va a regañar». «No es nada, mi amor, solo estoy cansada», mintió Elena, esforzándose por sonreír, aunque la máscara de la alegría le pesaba. Su corazón se encogía ante la inocencia de su hija, ante la mentira que se veía obligada a mantener, la carga de una verdad inminente. Pero Elena sabía que no era agotamiento, era la enfermedad silenciosa que la consumía por dentro, devorándola lentamente, celda a celda,
un cáncer terminal que le había dado una sentencia de muerte sin apelación. Leucemia avanzada. La tos la había acompañado durante meses. Su peso había disminuido drásticamente y cada respiración era una lucha. Los médicos le habían dado un pronóstico devastador, una cuenta regresiva que la aterrorizaba. Solo le quedaban unas semanas de vida, tal vez un mes si los milagros existían, si la fe podía mover montañas. No tenía dinero para un tratamiento experimental que podría haberle dado una mínima esperanza, una prórroga, ni familiares que pudieran cuidar de Clarita, que ya estaba en edad escolar y necesitaba estabilidad, un hogar, amor. Solo quedaba una opción, desesperada pero inevitable, una rendición dolorosa que le rompía el alma, el padre de su hija. El destino que había intentado evitar con todas sus fuerzas, el hombre al que había protegido de aquella verdad, ahora se presentaba como su única salvación, el último recurso de una madre moribunda. El ascensor se detuvo con un suave zumbido, un sonido casi inaudible que marcaba el inicio de una nueva etapa, de una confrontación inevitable. Las puertas de cristal se abrieron con un siseo, revelando el pasillo más lujoso que Clarita había visto en su corta vida. Un mundo de mármol pulido y sofisticación que contrastaba brutalmente con su realidad. Las paredes estaban adornadas con cuadros abstractos de valor incalculable, piezas de arte que valían más que todo lo que Elena poseía, y el piso de mármol pulido brillaba como un espejo, reflejando sus figuras cansadas y desaliñadas, como si fueran fantasmas en un sueño, intrusas en un mundo que no les pertenecía. Sebastián abrió la puerta antes de que pudieran tocar, como si una fuerza invisible lo hubiera impulsado a su encuentro, una premonición que lo había puesto en guardia, un escalofrío en su piel. Cuando vio a Elena, sintió como si solo hubieran pasado 5 minutos desde la última vez que la vio. El tiempo se había detenido, borrando 8 años de distancia. Seguía siendo hermosa, a pesar de la palidez y la delgadez, pero el brillo de sus ojos se había apagado. Se veía demacrada, su piel pálida y tirante, un lienzo de sufrimiento apenas velado por el cansancio. La alegría y la vitalidad que recordaba se habían disipado, reemplazadas por una fragilidad que le heló la sangre, un presagio de algo terrible. Luego, su mirada, llena de confusión y un incipiente temor, se posó en la niña que estaba junto a ella, aferrada a la falda de su madre como si fuera su único ancla en el mundo. Tenía el cabello oscuro como Elena, brillante y suave, pero algo en su rostro le resultaba inquietantemente familiar, una sensación que le revolvió el estómago. Sus ojos, profundos y curiosos, que lo observaban con una inocencia desarmante, su nariz, pequeña y delicada, la forma de su boca, una réplica exacta de la suya en la infancia. Un relámpago de reconocimiento lo atravesó, un choque eléctrico que lo dejó sin aliento, un dolor en el pecho. La verdad, innegable y abrumadora, se reveló ante él como un golpe brutal. «Hola, Sebastián», dijo Elena con voz temblorosa, apenas un hilo, un susurro que se perdió en la inmensidad del penthouse, pero que resonó como un trueno en el alma de Sebastián. «Te presento a tu hija». Sebastián se quedó inmóvil en el umbral, su cuerpo paralizado por la revelación, la copa de whisky que ya había caído de sus dedos, el líquido ámbar derramándose sobre la alfombra persa, formando una mancha oscura y creciente que él no notó, no le importó. Las palabras de Elena resonaron en su cabeza, un eco incesante y atronador que lo martilleaba. «Te presento a tu hija». La niña lo miraba con curiosidad infantil, sin comprender por qué el señor elegante y poderoso se había puesto tan pálido, casi traslúcido, como si fuera a desvanecerse en el aire, como un fantasma. «¿Mi qué?»,
logró decir Sebastián, su voz ronca, casi inaudible, aferrándose al marco de la puerta para no caer, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, que su mundo se desmoronaba en arenas movedizas. Tu hija se llama Clarita. Tiene 7 años. Sebastián, con la mente en un torbellino de incredulidad y dolor, hizo cálculos rápidos en su mente, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía, que había sido ocultado. 7 años atrás había estado con Elena. Esa única noche, la noche de su graduación, la noche en que había brindado por su futuro sin pensar en el pasado, ebrio de ambición y éxito. Habían bebido demasiado vino, reído sin parar, y terminado en su cama. Un error casual que había ignorado, un desliz que había relegado al olvido en el fondo de su conciencia. Al día siguiente, ella se había marchado temprano sin dejar rastro, y nunca más la había vuelto a ver, ni la había buscado. El tiempo se había encargado de borrar aquel efímero encuentro de su memoria, sepultándolo bajo capas de trabajo y riqueza, de reuniones y negocios, de un éxito arrollador. Eso es imposible. Tú nunca me dijiste nada. Me ocultaste a mi propia hija, me negaste el derecho a conocerla, a ser padre, todo este tiempo. Su voz subió de volumen, cargada de una ira repentina, una explosión de incredulidad y dolor que resonó en el vasto espacio, rebotando en las paredes de cristal, un testimonio de su traición. «Porque no quería arruinar tu vida», respondió Elena, cargando a Clarita en sus brazos, protegiéndola del estallido de su padre, su voz débil pero firme, teñida de un orgullo herido, de una dignidad que se negaba a morir. Tú tenías grandes sueños, Sebastián, un futuro brillante, prometedor. Estabas empezando tu empresa, tu imperio. Un bebé solo te habría estorbado, habría sido una carga, una limitación para tu ascenso imparable. Yo no quería ser un obstáculo para tu futuro brillante, para tu grandeza. No quise ser la mujer que te ató. Pero tenía derecho a saberlo. Yo tenía derecho a mi hija, a mi propia sangre, a mi futuro como padre. El grito de Sebastián resonó en el vasto espacio, rebotando en las paredes de cristal, un eco de su propia impotencia y furia. Clarita se asustó con el tono de voz de su padre y se escondió en el cuello de su mamá, temblando, sus pequeños hombros agitados, su rostro pálido. «Baja la voz, por favor», le pidió Elena, su voz más suave, un ruego desesperado mientras abrazaba a Clarita. «No quiero que se asuste más de lo que ya está. Ya ha pasado por demasiado en estos días». Sebastián respiró hondo, un aliento que le quemó los pulmones, esforzándose por controlar la tormenta de emociones que lo asolaba, la furia, la confusión, la culpa, el pánico. Se hizo a un lado para que entraran, cediendo el paso a las dos figuras que habían irrumpido en su perfecta burbuja de soledad, que habían destrozado su orden y su paz. Su penthouse, un santuario de lujo y orden, jamás había recibido visitantes tan pequeños, tan frágiles, tan humanos. Todo estaba diseñado para impresionar a clientes multimillonarios. Muebles de diseño italiano, esculturas modernas y abstractas de miles de dólares, una vista espectacular de la ciudad que parecía no tener fin. Clarita caminó despacio, sus ojos curiosos, examinando cada detalle, cada objeto brillante, tocando todo con extrema delicadeza, como si temiera romper el cristal que la rodeaba. «¿Vives aquí solo?», preguntó la niña, su voz pequeña resonando en la inmensidad del lugar. «Es muy grande para una sola persona. ¿No te aburres?». «Sí, vivo solo», respondió Sebastián, su voz tensa, áspera, sin saber cómo conversar con una niña, cómo conectar con esa pequeña criatura que era parte de él, una responsabilidad desconocida. Elena se sentó en el sillón más cercano, su cuerpo flácido cediendo al mullido cojín. Se veía exhausta,
como si el simple acto de llegar hasta allí le hubiera costado un esfuerzo sobrehumano, como si cada paso fuera una agonía, un sufrimiento que la consumía. Su piel estaba pálida, sus labios casi azules y un sudor frío perlaba su frente. —¿Quieres algo de tomar? Agua, café, té —ofreció Sebastián, su mente aún procesando la abrumadora situación, el terremoto que había sacudido los cimientos de su existencia. —Agua está bien, y para Clarita también, por favor —susurró Elena, con la voz apenas audible. Sebastián fue a la cocina con las manos temblorosas, su mente un caos. Mientras servía los vasos de agua, con un temblor casi imperceptible, escuchó a Clarita preguntarle a su mamá, su voz un susurro infantil. —Mamá, ¿ese señor es mi papá de verdad? ¿Por qué no se parece a los papás de mis amigos? ¿Es un papá malo? —Sí, mi amor, es tu papá. No digas eso, no es malo. ¿Por qué nunca vino a vernos? ¿Por qué no nos quiso? Somos malas. ¿Por eso nos dejó solas? Porque no sabía que existías, Clarita. No es su culpa. La culpa es mía, solo mía. Sebastián regresó con los vasos de agua, la mente aún en un torbellino. Se sentó frente a ellas, en el sillón opuesto, estudiando cada detalle del rostro de Clarita con una intensidad casi febril. Ahora que la veía de cerca, las similitudes eran innegables. Un espejo que le devolvía una imagen olvidada de sí mismo, una imagen que lo perturbaba. Tenía su misma barbilla afilada, sus mismas cejas pobladas y oscuras, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, una manía que él conocía bien en sí mismo. El parecido era un puñal en su pecho, un recordatorio de un pasado ignorado, de una vida que había crecido sin él, en la sombra. —¿Cómo puedo estar seguro? —preguntó Sebastián, su voz ronca, una última barrera de negación, de incredulidad. Elena sacó unos papeles doblados de su modesta bolsa gastada y raída, y se los entregó con manos temblorosas. —Aquí está el acta de nacimiento. Puse tu nombre como padre, y si quieres podemos hacer una prueba de ADN. Es lo justo, para que no queden dudas. Sebastián tomó los papeles con manos aún temblorosas. Ahí estaba, en blanco y negro, la prueba irrefutable. Clarita Morales Rojas. Fecha de nacimiento, 22 de abril de 2017. Padre Sebastián del Valle. Su nombre, allí, en un papel oficial, sellando un destino que no había elegido, una responsabilidad que se le venía encima como un maremoto. —¿Por qué vienes ahora? —preguntó, levantando la vista, su voz un murmullo de reproche, cargada de resentimiento. Después de 7 años, ¿por qué aparecer ahora, justo ahora, cuando todo está perfecto en mi vida? Cuando tengo todo lo que siempre quise. Elena bajó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza profunda que la carcomía por dentro. Clarita estaba jugando con un adorno de cristal en la mesa de centro, una figurita sin valor, ajena por completo a la grave conversación de los adultos, a la tormenta que se cernía sobre su futuro. —Porque me estoy muriendo, Sebastián. Es la verdad, cruda y dolorosa. Ya no tengo tiempo. Las palabras cayeron como un martillo demoledor en el ensordecedor silencio del penthouse, rompiendo la burbuja de cristal de su existencia, dejando al descubierto la fragilidad de su mundo, la irónica imperfección de su vida perfecta. Tengo leucemia muy avanzada. Los doctores dicen que me quedan pocas semanas de vida, tal vez un mes, si los milagros existen. Si la fe puede mover montañas. Me he sometido a quimioterapias, pero ya no hay nada que hacer. No tengo nada más que ofrecerle a Clarita. Lo único que me queda es asegurarle un futuro, antes de que me quede sin aliento. Sebastián sintió que el mundo se le venía encima, colapsando a su alrededor como un castillo de naipes bajo un huracán, dejándolo sin aliento, con el corazón apretado.
No solo acababa de descubrir que tenía una hija, sino que ésta estaba a punto de quedar huérfana, desamparada, a su cargo. Una responsabilidad que nunca había imaginado, que nunca había contemplado. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, su voz apenas un hilo, ahogada por la emoción, aunque en el fondo ya conocía la desgarradora respuesta. Que la cuides, que seas su papá, su único papá, que le des el amor que yo ya no podré darle. No tengo a nadie más. Mi familia murió hace años en un accidente y no tengo hermanos. Tú eres lo único que tiene Clarita en este mundo, su única esperanza. Clarita dejó de jugar y miró a los adultos, su pequeña mente percibiendo que algo en el ambiente había cambiado drásticamente, que la tensión era palpable, que las palabras que se decían eran graves y llenas de tristeza. Mamá, ¿por qué estás llorando? Y el Señor, ¿por qué está enojado? ¿Por qué no me quiere? ¿Me vas a dejar? No es nada, mi amor. Solo estoy hablando con tu papá sobre cosas importantes. Cosas de adultos, mintió Elena, esforzándose por contener un sollozo, el dolor reflejado en sus ojos, la culpa carcomiéndola. Sebastián se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a la escena, intentando escapar de la realidad que lo invadía. La ciudad seguía brillando allá abajo, un mosaico de luces indiferente al drama humano que se desarrollaba en el piso 40, a la tragedia que se cernía sobre ellos. Su vida, tan perfectamente organizada y controlada, su santuario de orden y poder, acababa de estallar en 1000 pedazos, en 1.000.000 de fragmentos de cristal que se esparcían a sus pies, reflejando su propia desolación. No sé nada sobre niños, dijo sin voltear, su voz áspera, con un toque de desesperación, casi un grito de auxilio. No sé cómo ser papá. Nunca lo he sido. No tengo idea de qué hacer con una niña. No soy apto para esto. Nadie sabe cómo ser papá hasta que lo es, respondió Elena con una débil sonrisa, una expresión de resignación, sus ojos fijos en la espalda de Sebastián, en su figura rígida. Pero eres inteligente, Sebastián, tienes recursos, puedes darle todo lo que yo nunca pude, una casa, comida, educación, un futuro. Puedes darle el futuro que se merece, una vida digna, un legado. Y si dices que no, si no la aceptas, entonces tendré que buscar una familia adoptiva para Clarita, antes de que sea demasiado tarde, antes de que yo me vaya, y ella se quede completamente sola en este mundo cruel, sin nadie que la proteja. Sebastián se volteó lentamente y vio a Clarita, que lo observaba con esos ojos grandes y confiados, una inocencia desarmante, un brillo de esperanza en su mirada que le suplicaba en silencio. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: su vida jamás volvería a ser la misma. El cristal se había roto y no había vuelta atrás. ¿Puedo quedarme esta noche aquí?, preguntó Clarita, rompiendo el silencio denso que había caído sobre la sala, su voz una melodía de esperanza, pequeña pero clara, que resonó en el vasto espacio. Mamá dice que tu casa es muy segura, como un castillo de cuento de hadas. ¿Es de verdad un castillo, papá? Sebastián miró a Sebastián. Elena buscando una explicación, una negación que lo librara de esa responsabilidad inmediata, de ese compromiso que le helaba la sangre. No tenemos dónde quedarnos esta noche, admitió Elena bajando la voz, con un hilo de vergüenza en su voz, la humillación quemándole el rostro, las lágrimas contenidas, amenazando con desbordarse. Nos desalojaron del departamento ayer. No he podido pagar el alquiler en 3 meses. Lo siento, Sebastián, lo intenté con todas mis fuerzas, pero la enfermedad no me lo permitió. ¿Dónde durmieron anoche? Su voz era apenas un susurro, cargada de una culpa incipiente, un dolor que empezaba a calar hondo. En el coche de mi amiga, en un estacionamiento abandonado. Fue muy frío y oscuro, pero ella ya no puede ayudarnos más tiempo.
tiene sus propios problemas, su propia familia que mantener. Sebastián se pasó las manos por el cabello, sintiendo cómo su vida ordenada se transformaba en un caos incontrolable, una espiral descendente de responsabilidades inesperadas. Su mundo, antes tan predecible, ahora era una tormenta, un maremoto de emociones. Pero al ver a la niña, a esa pequeña criatura que era parte de él, que dependía de él para sobrevivir, sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de abrumadora responsabilidad y algo que no podía identificar, pero que se parecía extrañamente al afecto, a la ternura, a la necesidad de protegerla de todo mal. «Está bien, pueden quedarse esta noche», dijo finalmente, la decisión saliendo de sus labios como si fueran las palabras de otra persona, de un hombre diferente, de un padre. «Tengo un cuarto de huéspedes. Es grande y cómodo. Tiene baño propio». Clarita aplaudió con entusiasmo y corrió hacia él, sus pequeños brazos rodeando sus piernas con una fuerza sorprendente, aferrándose a él. «Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho». La palabra papá lo golpeó como un rayo, una descarga eléctrica que lo atravesó hasta los huesos, una sensación extraña, agridulce, pero innegablemente poderosa. Era la primera vez que alguien lo llamaba así, y no sabía si le gustaba o le causaba un pánico paralizante, un miedo a lo desconocido, a lo que significaba ser un padre. «Clarita, no molestes al señor del Valle», la regañó Elena, intentando mantener las apariencias, aunque sus ojos brillaban de alivio. «Pero dijiste que era mi papá. Lo es». «Sí, pero está bien», interrumpió Sebastián, su voz más suave, casi con una sonrisa, la rigidez de su rostro disminuyendo, un gesto de ternura. «Puede decirme papá si quiere. No hay problema. Me agrada. Mucho». Elena le sonrió con una gratitud que era la primera sonrisa genuina que le había visto en toda la noche. Una luz en la oscuridad, un rayo de esperanza que disipaba la desesperación. Sebastián las llevó al cuarto de huéspedes, una habitación que usaba para socios internacionales o visitas de negocios, un espacio impersonal y lujoso. Era una habitación elegante pero fría, con una cama king size y muebles minimalistas, sin un toque personal, sin calor. Clarita se subió a la cama de un salto y empezó a rebotar, su alegría infantil, una explosión de color en el gris de la habitación, un contraste vibrante. «Es súper suave, como las camas de los hoteles de la televisión. Es un sueño, mamá. Nunca he dormido en una cama así». «Ten cuidado, mi hija», le dijo Elena, aunque se notaba que también estaba impresionada con la opulencia de la habitación, sus ojos recorriendo cada detalle, cada objeto lujoso que contrastaba con su propia pobreza. «¿Tienen hambre?», preguntó Sebastián. «¿Puedo pedir algo de comer? Lo que quieran, un festín, lo que se les antoje». «¿Puedes pedir pizza?», preguntó Clarita con los ojos brillantes, su voz llena de emoción desbordante. «Nunca he comido pizza de las caras, papá, solo de las baratas de la tienda de la esquina». Sebastián soltó una carcajada a pesar de todo, una risa genuina que resonó en el silencio del penthouse, la primera que se le escapaba desde que habían llegado, una risa que disipó un poco de la tensión, un atisbo de felicidad. «Claro, pizza, la mejor de la ciudad, la que quieras, con doble queso». Mientras esperaban la comida, Clarita exploró el penthouse con una curiosidad insaciable. Una pequeña exploradora en un reino desconocido, cada rincón una nueva maravilla. Tocaba todo con una delicadeza extrema, sus pequeños dedos acariciando superficies pulidas, como si estuviera en un museo sagrado, temiendo romper algo valioso. Cuando llegó al imponente piano de cola, un monumento negro que Sebastián nunca tocaba, una pieza decorativa en su sala, sin vida, presionó una tecla y el sonido resonó por toda la sala.
un eco que parecía despertar el alma de la casa, llenándola de vida. ¿Sabes tocar piano?, le preguntó a Sebastián, sus ojos fijos en él, llenos de admiración. Un poco. Lo aprendí cuando era niño, de pequeño, pero ya no practico. No tengo tiempo para esas cosas. ¿Me puedes enseñar? Por favor, papá, quiero aprender a tocar para ti. Yo no sé, tal vez. No creo que tenga tiempo para eso, murmuró Sebastián, aunque la idea le parecía extrañamente atractiva, una conexión inesperada que lo jalaba. Elena los observaba desde el sillón, una sonrisa débil en sus labios, una paz que no había sentido en mucho tiempo, una punzada de esperanza. Por primera vez en meses, Clarita se veía feliz, realmente feliz, con una inocencia que le partía el alma, una alegría que le llenaba el corazón. Cuando llegó la pizza, humeante y deliciosa, con el queso derritiéndose y el aroma invadiendo el penthouse, comieron en el elegante comedor de mármol negro. Clarita intentó comer con cuidado, pero la salsa se le escurrió por la barbilla, manchando su rostro. Sebastián le pasó una servilleta y por un momento sus ojos se encontraron. Los ojos de Clarita eran exactamente como los suyos cuando era niño, un espejo de su propia infancia, un reflejo de lo que había sido, un recordatorio de su propio pasado olvidado. ¿A qué te dedicas, papá?, preguntó Clarita entre bocados, con la boca llena de queso y salsa. Compro y vendo edificios, casas también, como las casas donde vive la gente pobre, las casas viejitas. La pregunta lo tomó desprevenido, lo golpeó con la fuerza de una verdad incómoda, de una realidad que había ignorado. Sebastián nunca había pensado en sus inquilinos como gente pobre. Para él, solo eran números en sus reportes financieros, estadísticas en un balance, propiedades en su vasto imperio, sin rostro ni historia. Todas las casas, Clarita, para todo tipo de personas, casas grandes, casas pequeñas de todos los tamaños, no solo para los ricos. Después de cenar, con un esfuerzo visible, Elena ayudó a Clarita a bañarse en el baño gigante que tenía tina y regaderas separadas, un lujo que Clarita nunca había imaginado. La niña gritaba de emoción porque había jabón que olía a flores y toallas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida, una explosión de alegría pura que llenaba el aire. Mientras tanto, Sebastián llamó a Daniel, su voz más tensa de lo habitual, con un tono que no admitía réplicas ni excusas. Daniel, soy Sebastián. Necesito que canceles todas mis juntas de mañana, todas sin excepción. No quiero ver a nadie. ¿Estás loco? Tienes la presentación crucial con los inversionistas europeos, la más importante del año. Estás arriesgando todo tu imperio. ¿Qué te sucede? Tengo una emergencia familiar. No hay peros. Es innegociable. No me importa lo que cueste. ¿Familia? Tú no tienes familia, Sebastián. Solo tienes negocios, solo tienes dinero, solo tienes éxito. ¿Qué te ha pasado? Sebastián miró hacia el cuarto, donde podía escuchar las risas infantiles de Clarita, un sonido que le llegaba al alma, que lo conmovía profundamente. Ahora sí, Daniel, ahora sí tengo familia, pensó, con una convicción que lo sorprendió. Cuando Clarita salió del baño, llevaba puesta una de las camisas de Sebastián como pijama. Le quedaba enorme, arrastrándose por el suelo, pero se veía radiante de contenta, con una inocencia desarmante, con los ojos brillando. ¿Puedes leerme un cuento, papá?, le pidió a Sebastián, sus ojos suplicantes. No tengo cuentos. No tengo libros para niños aquí. Nunca los he necesitado. ¿Puedes inventar uno? Por favor, uno sobre un castillo y una princesa, con un dragón y un final feliz. Sebastián se sintió perdido. No sabía inventar cuentos,
Su vida había sido solo números, contratos y la búsqueda incesante de dinero sin espacio para la imaginación, sin fantasía. ¿De qué quieres que sea? De una niña que encuentra a su papá y viven en un castillo, y el papá no es malo. Elena estaba acostada en la cama, muy pálida, su cuerpo frágil, pero sonriendo débilmente mientras escuchaba, su mirada fija en la escena, un brillo de paz en sus ojos. La última paz. Sebastián se sentó en la orilla de la cama y empezó a inventar una historia sobre una princesa que vivía en una casita pequeña con su mamá, pasando penurias, hasta que un día conoció a un rey que vivía en un castillo muy alto, un rey que no sabía que tenía una hija. La princesa descubrió que el rey era su papá y juntos aprendieron a ser una familia. Cuando terminó, Clarita ya estaba profundamente dormida, su respiración suave y acompasada. Un angelito. Elena tenía lágrimas en los ojos, que rodaban silenciosas por sus mejillas demacradas. «Gracias», susurró, su voz apenas audible, cargada de una emoción que desbordaba su ser. «Gracias por todo, Sebastián, por darle esto a Clarita, por darle un futuro, una esperanza». Sebastián salió del cuarto y se sirvió otro whisky, el vaso frío en sus manos, buscando consuelo en el alcohol, en la soledad de la noche. Se paró frente a la ventana observando la ciudad, las luces parpadeantes que se extendían hasta el infinito, un mar de estrellas terrenales. Por primera vez en años, su penthouse, antes un símbolo de su soledad, no se sentía vacío, se sentía habitado, se sentía como un hogar. Al día siguiente, con el sol saliendo y bañando la ciudad con una luz dorada, Sebastián hizo algo que nunca, en sus más ambiciosos sueños, habría imaginado. Llamó a su asistente, Daniel, y le dijo con una voz firme y clara que no iría a la oficina. «Está enfermo, señor del Valle. ¿Le pasa algo grave? Nunca falta una junta», preguntó Daniel, preocupado por su inusual comportamiento, por la voz que no era la suya. «No», respondió Sebastián, con una sonrisa en la voz, una sonrisa genuina que nunca antes había sentido al hablar de negocios, una sonrisa que nacía de su alma. «Voy a llevar a mi hija a conocer la ciudad. Vamos a empezar una nueva vida. No me esperes en la oficina». Un capítulo se cerraba y otro, lleno de incertidumbre pero también de esperanza, comenzaba. El resultado de la prueba de ADN llegó al día siguiente, confirmando lo que Sebastián ya sabía en su corazón. Clarita era su hija. La licenciada Guzmán, una abogada de familia de renombre, gestionó los trámites de custodia con una eficiencia fría y profesional. Elena, cada día más débil, firmó los documentos con una mano temblorosa, pero con la convicción en sus ojos. Su tiempo se estaba agotando, y lo sabía. Los días se convirtieron en semanas. Sebastián, el magnate implacable, se transformó en un padre torpe, pero devoto. Aprendió a trenzar el cabello de Clarita, con la ayuda de tutoriales en línea y mucha paciencia, a preparar desayunos nutritivos, con la ayuda de una nueva y sorprendida cocinera, y a leer cuentos antes de dormir, inventando historias cada vez más elaboradas sobre princesas valientes y castillos mágicos. Su penthouse, antes un templo de minimalismo, se llenó de dibujos de colores pegados con imanes en el refrigerador, de juguetes esparcidos por la alfombra persa, de risas y el eco de pequeñas pisadas. Elena, en sus últimos días, observaba a Sebastián y Clarita con una paz que nunca antes había conocido. Cada vez le costaba más levantarse de la cama, pero su corazón se sentía ligero al ver a su hija florecer bajo el cuidado de su padre. Una tarde, Clarita le llevó un dibujo. Era ella, Sebastián y Elena, tomados de la mano, bajo un sol sonriente. «Cuando te mejores, mamá, vamos a ir al parque todos juntos». Papá dijo que sí. Elena sonrió, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla.
Sabía que no iría al parque, pero Clarita tenía ahora un futuro, un padre que la amaría. Una noche, cuando la luna brillaba sobre la vasta ciudad, Elena llamó a Sebastián a su habitación. Su voz era apenas un susurro. Sebastián, gracias por todo, por cuidarla, por ser el padre que nunca pensé que sería. Sebastián se arrodilló junto a la cama, sintiendo la fragilidad de su mano en la suya. Las palabras se le atoraron en la garganta. No tienes que agradecerme nada, Elena, lo hago por ella, por ti. No le mientas, Sebastián, susurró Elena, su mirada fija en la suya, una lucidez aterradora. Dile la verdad de mi amor, y recuérdale que la amé más que a mi propia vida. Sus ojos se cerraron suavemente, y su respiración se hizo apenas perceptible. A la mañana siguiente, Clarita encontró a su mamá en paz, con una sonrisa serena en el rostro. La pequeña niña lloró desconsoladamente, aferrándose a Sebastián, que la abrazó con una fuerza que nunca supo que poseía. Los días que siguieron a la muerte de Elena fueron difíciles. Sebastián contrató ayuda psicológica para Clarita y se sumergió por completo en su nuevo rol de padre. Su vida cambió radicalmente. Las juntas nocturnas se reemplazaron por cuentos antes de dormir. Los viajes de negocios se redujeron drásticamente, y las mañanas comenzaban con las risas de Clarita y el caos de un desayuno familiar. Daniel, su socio, al principio, no entendía nada. Estás perdiendo el toque, Sebastián. Tu imperio se resiente. Pero Sebastián ya no escuchaba la voz de la ambición. Miraba a Clarita, la miraba aprender a nadar en la piscina de su penthouse. La miraba reír mientras jugaban al escondite entre los lujosos muebles. La miraba dibujando sin parar, llenando su vida de color. Un día, Clarita le preguntó, con la inocencia que solo un niño tiene: «Papá, ¿por qué antes no tenías mis dibujos en las paredes? ¿No te gustaban?» Sebastián la alzó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo cálido. «No sabía lo que me faltaba, mi amor. Creía que lo tenía todo, pero no tenía lo más importante». Y era cierto. Años de acumular fortuna no le habían dado ni una pizca de la alegría y el propósito que Clarita trajo a su vida. Sebastián del Valle, el hombre que una vez solo valoró los números y el poder, había descubierto el verdadero significado del éxito. No estaba en las cifras de sus reportes financieros, ni en el tamaño de su imperio. Estaba en la sonrisa de su hija, en la calidez de su mano pequeña aferrada a la suya, en la responsabilidad de proteger un corazón inocente. Había tardado 7 años en encontrarla, pero ahora que la tenía, sabía que ningún negocio, ninguna fortuna, valía más que el amor incondicional de su pequeña Clarita. Su penthouse de cristal, antes una fortaleza de soledad, se había transformado en un hogar, no por su lujo, sino por el amor que finalmente lo habitaba. La vida, a veces, nos quita lo que creemos importante para darnos lo que realmente necesitamos. Y Sebastián, aunque el camino había sido doloroso, ahora lo entendía. Había ganado más de lo que jamás había soñado.